Cementos Pacasmayo ofrece a sus clientes la asesoría de principio a fin en el desarrollo de sus expedientes y ejecución de sus proyectos. En la ejecución de proyectos ofrecemos el servicio de gestión de la calidad, tanto en el control como en el acompañamiento del proceso constructivo, con la finalidad de garantizar un buen servicio y un buen producto, que es lo que requiere el cliente. Pacasmayo viene desarrollando en los últimos años varias alternativas de soluciones para cada necesidad constructiva. Una de estas es la estabilización de suelos para carreteras y entre otros pavimentos. Se ha desarrollado el cemento tipo MH, que tiene estas características y propiedades que ayudan a la estabilización de suelos a poder comportarse de una manera adecuada, ¿no? Es por eso que Pacasmayo ha sacado una línea de cemento Viaforte exclusivo para este tipo de proyectos. La estabilización de suelos en general, el beneficio que te brinda es que no tienes que producir material, ni transportar material, ni mover más material, sino que con el material que ya tienes sobre la zona a trabajar, tú le diseñas una cantidad de cemento para que éste tenga una resistencia. Esta obra tiene aproximadamente 79 kilómetros. En el tramo 1 se van a ejecutar 8.25 kilómetros de estabilización en un ancho promedio de 8 metros. Luego tienes el tramo 2, donde se van a estabilizar aproximadamente 130.000 metros cúbicos de material producidos en la planta. Y tenemos el tramo 3 y tramo 4. En el tramo 1 se está estabilizando con cemento a través del procedimiento de reciclado. Este procedimiento consta como primera parte del extendido del cemento a través de un camión esparcidor de propiedad de Cemento Pacasmayo. Detrás de ello viene una cisterna que es empujada por el equipo recicladora. Esta recicladora tiene un tambor que ingresa a una profundidad, en este caso por diseño de 30 centímetros, remueve todo ese material y lo mezcla con el cemento y le inyecta el agua necesaria. Detrás de ello, de ese tren, finalmente viene una compactadora y, de ser el caso, una motoniveladora para el refine final. El tramo 2 de la Costanera se está colocando suelo cemento producido en una planta industrial ubicada en el kilómetro 38. Esta planta contiene 4 tolvas, una caja mezcladora, una faja principal y un chute. El agregado es vertido por las tolvas, se suministra por una tolva paralela a través de un sinfín. El cemento Viaforte, todo cae a una faja principal debidamente calibrado para luego caer en la caja mezcladora donde se adiciona el agua. Pasa por un tiempo de mezclado para luego salir por un chute hacia los volquetes, los cuales transportan la mezcla suelo-cemento para ser colocada en esta oportunidad con una pavimentadora. Como profesional, recomiendo el uso del cemento Viaforte para la estabilización de suelos o, en su defecto, para las mezclas de suelo-cemento. Bien, buenas noches a todos. La Asociación de Productores de Cemento les da la bienvenida al ciclo de conferencias 2022. Agradecemos a nuestras empresas asociadas, Cementos Pacasmayo, UNACEN, Cemento Yura, por el apoyo para el desarrollo de esta serie de conferencias. La conferencia de hoy titula Soluciones constructivas de suelo cemento, que estará a cargo del ingeniero Luis Miguel Pacheco, quien es especialista de ingeniería de pavimentos en Dino SRL. El ingeniero Pacheco es ingeniero civil por la Universidad José Carlos Mariátegui, anteriormente supervisor de optimización y desarrollo en Dino SRL, jefe de gestión de calidad en ECOPSAP, en la unidad de minería Toquepala, SPCC. Coordinador de laboratorios de ingeniería civil en la UPN Lima,
auditor en sistemas integrados de gestión SGS académico. Antes de dar pase al ingeniero Luis Pacheco, a los participantes les anunciamos que pueden ir realizando sus consultas a través del chat o levantar la manito. Al final de su exposición, el ingeniero Pacheco responderá a sus consultas. Sin más, ingeniero Pacheco, le doy la bienvenida. Muchas gracias por brindar la conferencia. Puede iniciar su exposición. Buenas noches, Leslie. Buenas noches a todos los presentes. Un gusto. Leslie, no puedo iniciar video tampoco. Un gusto. Espero que esta exposición sea de todo su agrado. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es hablar de las soluciones constructivas de suelo cemento. ¿Ok? A lo largo de esta exposición veremos, aparte de desarrollar en sí qué es un suelo cemento, un poco también de su tipo de construcción o de su forma de construcción. Vamos a trabajar o a tratar un poco temas acerca de aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, hola. Ahora sí. Sí, claro. Vamos a trabajar acerca también de tratar temas de las soluciones constructivas viales, así también como las de minería y también recursos hídricos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a pasar a proyectar mi pantalla para que se pueda exponer todo esto. A ver, un momento, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ahorita que lo coloques en modo presentación y estaría listo. Ok. ¿Listo? Ahora sí. Listo. Ok. Bien, voy a dejar de proyectar para no tener problemas de proyectar. No, voy a apagar la cámara para no tener problemas con el video. ¿Okay? Bien. Esto de aquí lo vamos a bajar. A ver. Okay. Esto de acá lo puedo deshabilitar. No, bueno. Esto de acá me está incomodando un poco. Bien. A ver. Empecemos hablando un poco acerca de la familia de los suelos cementos. ¿Ok? Lo denomino familia, ya que esto de acá está un poco incómodo. Ya que se tratan acerca de tres grupos en los cuales todos ellos se trabajan con cemento, se trabajan con los suelos de la zona. ¿Ok? Esto lo van a dividir, la PCA lo divide en tres tipos de suelo cemento. ¿Ok? Son suelos cementos mejorados, son suelos mejorados con cemento. ¿Ok? Son bases o subbases estabilizadas con cemento. Y también existe lo que es el reciclado de pavimento con cemento. Bien. Aquí nosotros podemos trabajar con tres tipos de suelo cemento. ¿Ok? En el primer caso, en el suelo mejorado con cemento, lo que hacemos es mejorar las características de los suelos. ¿Ok? Alguna característica en especial que se quiera, según el requisito o el requerimiento del cliente o de la persona con la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces acá lo que se trata usualmente es de trabajar con materiales que sean del lugar, de la zona, in situ, los cuales necesiten un aporte o mejorar en sí las características o las propiedades físicas que tienen. Ya sea, por ejemplo, poderle subir un poco el CBR, ¿no? Agregándole un porcentaje, en este caso, para los suelos mejorados con cemento, se trata cerca de 1 a 2, máximo 3% de cemento máximo, ¿ok? Esto se va a determinar evidentemente según la característica que yo desee incrementar o mejorar. Por ejemplo, si estamos hablando de un CBR, voy a hacer pruebas
con 3 diferentes dosificaciones, incrementando evidentemente la dosificación de cemento y eligiendo la dosificación para la cual yo necesito, ¿no? Por ejemplo, hago una dosificación de 1, 1.5 y 2, y yo quiero que mi CBR de 5% lo incrementes a un 20%, ¿no? Entonces, digamos que la de 1.5 me da 20 y la otra me da 30, ya. Está bien, yo no necesito más. Me quedo con con 1.5, esa dosificación es la que yo busco. Entonces, de esa manera se trata de mejorar los suelos, ¿no? No solamente el CBR, podemos bajar los índices de plasticidad y también mejorar la resistencia mecánica de esto, ¿no? Resistencia al corte o finalmente la resistencia a la compresión que se pueda tener en esa. Usualmente esto se mide según nuevamente la propiedad que se quiera incrementar. Y los rangos en los cuales se usan el cemento está de 1 a 2 y pues en algunos casos evidentemente un poco más, ¿no? 3% de repente, pero usualmente es bajo, ¿ok? Esto también, ¿por qué? Porque está en juego la parte económica de la solución. Entonces, a veces a veces es mejor incrementar un poco que de repente traer una base, una subbase, ¿no? Entonces, hay que sopesar, hay que equilibrar y ver cuál es lo más económico y también lo ingenieralmente posible que se pueda hacer con este material. Luego tenemos la base o subbases estabilizadas, para lo cual se trata de, en muchos casos, ¿no? Que hemos trabajado, de ver materiales que de repente no cumplen con algún requisito según norma MTC para que se denomine una base o una subbase. Por ejemplo, no sé, digamos que no cumple con la granulometría, ¿no? Si bien es cierto, tiene una granulometría, pero se sale de las bandas en las cuales se establece para alguna base o una subbase. En ese momento podemos estabilizar y utilizar estos materiales que están en cantera y poder aprovecharlos y no descartar de repente esta cantera, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pucha, pero ¿podemos mejorarla? Sí, sí se puede mejorar también, pero hay lugares en los cuales es inaccesible o es difícil conseguir materiales con los cuales poder mezclar y de repente mejorar estas características. Yo voy a ir siempre también por mejorar las características, pero hay algunos lugares en los cuales no se puede y tenemos que optar por una estabilización. ¿Ok? Después tenemos lo que se llama, o lo que le denominamos el reciclado de pavimentos con cemento. En este caso, luego, evidentemente, de hacer un análisis de la funcionalidad y del estado estructural del pavimento, y pues si es que no se puede rehabilitar o hacer un recubrimiento, un tratamiento que le dé viabilidad o tránsito, un nuevo tránsito al pavimento, pues se puede reciclar este material todo, inclusive la carpeta. Se puede reciclar el material, tanto la carpeta como la base o la subbase que se tenga, con un porcentaje de cemento en el cual, o con el cual se pueden obtener los requisitos que se hayan diseñado, que se hayan dispuesto estructuralmente para esta base o un reciclado de pavimentos. Todo esto evidentemente se va a hacer mediante el análisis de estos tipos de materiales. Sí, no estoy avanzando las diapositivas, ojo, estoy hablando ahorita sobre esto. Es un poco una introducción acerca de la familia de suelo cemento con las cuales contamos. ¿Ok? En bases y reciclados de pavimentos con cemento, estamos hablando acerca de un rango aproximado de 1.8 de repente, 1.2 hasta un rango de 5 o 6%. Evidentemente nosotros vamos a buscar que colocar o que diseñar con la menor cantidad de cemento posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que ocurra este efecto de fisuración, ¿no? Que es, evidentemente es un efecto que va a ocurrir porque estamos trabajando con materiales
semirrígidos en este caso, ¿no? Que van a tener cierta rigidez y que evidentemente por acción del cemento van a tender a fisurarse. Ahora, nosotros vamos a tratar de dosificar la menor cantidad posible de cemento para que esto ocurra en una menor cuantía, una menor cantidad. Y evidentemente, también esto se puede utilizar con aditivos que nos ayuden también a bajar la incidencia o la dosificación del cemento, ¿no? Están los aditivos, por ejemplo, como PROES, por ejemplo, ¿no? Que es un aditivo de aceite sulfonado, y con ese aditivo hemos trabajado en algunos casos y ha ido bien, ¿no? Y hay algunos otros también con los que se puede trabajar. Evidentemente todo esto se tiene que probar en un laboratorio, ver cuáles son las compatibilidades de estos aditivos con el cemento, y básicamente lo que se trata aquí es de bajar la cantidad de cemento a la mínima cantidad que se necesite, ¿ok? Que se necesite, ¿ok? Eso va a depender evidentemente del diseño que se vaya a hacer estructuralmente. Ahora, vamos a pasar de diapositiva. Me deja. Vamos a hablar acerca un poco del proceso constructivo. Hay dos métodos constructivos muy marcados para este tipo de solución. Disculpa, Luis Miguel, ¿has pasado tu vista? Porque Sí. no... Sé que está en familia solo cemento. Ok, a ver. Hay ¿Pasó? algunos participantes... No, todavía. Hay algunos participantes que no pueden ver, no sé si es problema de conexión. A ver si lo vuelves a poner, pero yo lo veo bien. ¿Sí? A ver, nuevamente, ¿ya? Sí, a ver, cágalo de nuevo. Gracias. No, no hay problema. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ok. Gracias. Ok. Ahí en el chat, ¿se ve? Sí se puede ver, ok. Gracias. Sí. Okay. Bien. Les decía que hay dos métodos constructivos, evidentemente, para esta solución muy marcados, ¿ok? Tenemos el suelo cemento en planta y tenemos el suelo cemento in situ. Haciendo un paréntesis, se va a responder las preguntas, luego las que escriban en el chat terminando la exposición, y ahí vamos a conversar directamente, pueden abrir el micro, no hay ningún problema, y conversaremos acerca del tema. ¿Ok? Si no, vayan dejando sus preguntas y al final las vamos a responder. Bien. Por ejemplo, el método constructivo de suelo cemento en planta, ¿no? Como pueden ver aquí en este diagrama, ¿ok? Esto sí me incomoda un poquito, pero no sé cómo hacer que no esté. Bueno, no sé, ya está. Tenemos, por ejemplo, aquí una tolva de suelos, ¿no? Una tolva de suelos, la cual va a tener un dispensador, la cual va a ser transportada mediante una cinta, ¿sí? En la cual va a ser dosificada también el mismo cemento. Aquí tenemos un silo de cemento o, en su defecto, una tolva de dosificado. Luego, esta va a ingresar a un molino, ¿no? A un molino mezclador de flujo continuo, ¿ok? En este caso es de un tornillo doble, como se puede ver aquí en la figura, y también va a tener un ingreso de agua, ¿no? Todo esto va a ser mezclado internamente aquí en este mezclador, evidentemente, y se va hacia una tolva de almacenamiento o directamente sobre el camión que va a repartir luego esta mezcla. Y también se tiene la mezcla de suelo cemento in situ, lo cual en este caso es representado básicamente por este reciclador, pero este reciclador es una muestra o una forma de homogeneizar. También se puede homogeneizar el suelo con el cemento y el agua de diferentes formas, ya lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Aquí tenemos el método constructivo de suelo cemento, en el cual vamos a ahondar un poquito más.
vamos a ver aquí las tolvas. En este caso tenían 3 tolvas, las cuales se usaban solo 2. Esta es una planta de suelo cemento que se utilizó en la Costanera Norte. Ahí al inicio de esta exposición se vio un video amplio acerca de esta emblemática construcción. Y acá se tiene una tolva de cemento, la cual se dosificaba mediante un Big Bag. Se colocaba el Big Bag, se dejaba que caiga todo el cemento, y un tornillo sin fin lo llevaba hacia la cinta transportadora, la cual lo llevaba al molino continuo, ¿no? Este método es de alta producción. Hay que decirlo, es de muy alta producción. Mire, estamos hablando acerca de 220 a 180 metros cúbicos por hora. Ojo, esto es un cálculo matemático de este equipo. No siempre va a ser así, ¿okay? Hay que ver las especificaciones técnicas de cada equipo. Esto es un método que usualmente se construye cerca del lugar donde se va a estabilizar. En este caso, tiene un rango aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros, ¿ok? Va a depender mucho de la zona, del camino por donde vaya a transitar el camión, ¿no? Para que lo lleve de una manera más rápida y eficiente. Va a tener un costo de movilización y desmovilización, evidentemente. Y yo lo recomendaría, pero usualmente hay algunos lugares en los cuales tenemos la cantera también ahí en la misma vía y se puede aprovechar al máximo. Se recomendaría aproximadamente para vías o lugares que se tengan de 10 kilómetros a más, ¿no? Para cual sustente el gasto. Ahora, este es un excelente método de construcción, ¿ok? Uno de los mejores también. En estas fotografías se puede ver lateralmente cómo es que se iban llenando los vehículos, ¿no? Evidentemente aquí, al principio, se empezó con algunas deficiencias, se llenaba todo de un lado, lo cual producía alguna segregación del material, pero luego ya se fue variando de tal manera en que se hacía que se mueva el camión y se iba llenando capa a capa hasta que se terminaba de llenar el camión completo. Después ahora vamos a conversar del tren de trabajo para el método de suelo cemento in situ, ¿ok? Perdón, en este caso vamos a hablar cuál es el tren de trabajo para el método mezclado de suelo cemento en planta. Parte de la planta, dosificamos, ¿no? Tenemos y producimos el suelo cemento, lo llevamos mediante camiones. En este caso, lo depositaron mediante una pavimentadora, la cual la dejaba precompactado, y luego se pasaba, pues, a la compactación, ¿no? Evidentemente, todo esto era chequeado con el equipo topográfico, y pues se lograba el espesor que se buscaba. Aquí se trabajó con 2 capas de 15, inicialmente eran 2 capas de 17, compactados llegaban a 15, ¿no? Y se trabajó evidentemente una capa de 30 centímetros. Esa fue más o menos el diseño de suelo cemento, de la capa de suelo cemento para ese tránsito, para ese tráfico, que eran aproximadamente de 16 millones. 16 millones de ejes equivalentes. ¿Ok? Luego de esto, y muy importante, es el curado. Ya luego vamos a conversar más acerca del curado. Aquí se puede ver algunas imágenes en las cuales se trata de graficar cómo era el método, ¿no? Aquí está el camión dosificando o alimentando, perdón, a la pavimentadora. La pavimentadora iba avanzando y dejando pues ya precompactado el material. Luego se venía y se terminaba de compactar. Aquí ya se está haciendo la segunda capa, como se puede ver en la siguiente imagen. Importante, lateralmente venían unas personas que iban compactando pues, de cierta manera los laterales de talud, ¿no? Manualmente. Evidentemente esto se deja aproximadamente un ancho de más o menos de 20 centímetros,
aquí que la compactadora pues no va a terminar de compactar y que sabemos que es un ancho que se nos permite para poder compactar todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es un ancho de seguridad que se podría dar. Luego de ello, aquí también vemos otra imagen del tren de trabajo. Conversemos acerca de lo que es el suelo cemento in situ. Suelo cemento in situ, ¿sí? Se trata de trabajar con los materiales de la zona o también materiales puestos de cantera colocados en la zona y luego de ellos se dosifica el cemento para después homogenizarlo, mezclarlo, ¿no? Y lograr una mezcla ya de suelo cemento con la cual se va a compactar. Es importante conocer que se tiene una amplia variedad de materiales si se utilizan evidentemente este tipo de equipos, ¿no? Y que la dosificación del cemento puede ser por vía húmeda o por vía seca. Ya explicaremos en un momento cómo es eso. Aquí se tiene el tren de trabajo, ¿no? En el cual se puede ver la dosificación del cemento mediante un equipo o mediante un camión dosificador. Esto pues, es la manera más óptima de realizar este método que es el suelo cemento in situ. ¿Ok? Aquí va el dosificador, seguido por una cisterna que para efectos gráficos aquí no la colocan. Esto es una foto tomada de la Weir Gen Group. ¿Ok? Aquí va, como les decía, una cisterna de agua adosada o conectada directamente con este camión reciclador, y el camión reciclador pues recibe la cantidad de agua y internamente aquí comienza a homogeneizar ya el suelo, tiene el cemento esparcido a la dosificación correcta y comienza a inyectar la cantidad de agua necesaria. Todo esto evidentemente aquí se dosifica y se hace una comprobación en salida del equipo, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí se controla o se dosifica mediante una computadora que se tiene internamente y se dosifica el cemento en metros cuadrados para el diseño que está específicamente diseñado. Luego de ello viene un compactado, un perfilado si es que se necesita y el curado, ¿no? Compactado inicial, es un compactado inicial, luego un nivelado, si es que se necesita nuevamente, un compactado final y luego un curado y una apertura de tráfico. Como pueden ver aquí en imagen se puede ver el primer camión, ¿no? Que es el dosificador de cemento. Este es el camión dosificador de cemento que tiene Cemento Pacasmayo, ¿ok? El cual está siendo alimentado con los big bags, ¿no? Luego de ello el cargado, descargado, todo esto, y se cierra todo muy bien, ¿sí? Se cierra todo muy bien y se va a dosificar mediante la computadora, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que está colocando, o bueno, aquí se va a colocar la cantidad de cemento que se va a necesitar por metro cuadrado, ¿sí? Y luego de ello, pues, aquí te va a indicar cuál va a ser la velocidad máxima a la cual puede ir este camión. Vemos aquí el camión depositando o esparciendo el cemento, cuenta con unos faldones para minimizar la pérdida o el polvo de cemento, ¿no? Evidentemente, aquí se encontraba en una zona bastante viento, y pues algo había de pérdida simplemente por colocarlo, pero muy, muy poco, ¿no? A diferencia de otros tipos de métodos. Luego tenemos en esta fotografía, como les comentaba, viene la cisterna adosada directamente con el camión reciclador, ¿ok? Y esto, pues, aquí ya comienza a homogenizar y luego viene el compactado de la, ¿no? Esto es más o menos cómo va a dejar el camino la recicladora, no, el esparcidor de cemento. Luego viene por este lado la recicladora.
tiene un ancho aproximado de 2.6 metros, lo mismo que en una recicladora, en este caso. Entonces, el ancho de la recicladora también es el ancho del camión esparcidor. Ahora, dentro de este método constructivo, ¿sí? Vamos a preguntarnos también cómo se dosifica el cemento. Acabamos de ver una forma que es, para mí, la más eficiente, que es mediante vía seca, ¿no? Pero utilizando un camión esparcidor, el cual mediante computadora y regulación de la velocidad, ¿ok?, del camión, va a dosificar la cantidad necesaria para la dosificación del suelo cemento. Evidentemente aquí se va a tener que comprobar que estamos colocando la cantidad requerida, ¿ok? Pero esto es uno de los mejores métodos. Se puede ver uniforme, cómo en vez de uniforme coloca el cemento, y pues esto, aparte de que tiene un beneficio de no necesitas tanta gente, no se va a perder bolsas de cemento, no se va a tener bolsas de cemento en el camino, etcétera, etcétera, pues es una de las mejores, más eficientes y ecológicas que hay, ¿no? Ahora, también, en el norte hemos trabajado por zonas que son agrícolas. Imagínense la cantidad de polvo que se puede generar utilizando otro tipo de métodos, y esto es uno de los métodos que menos polvo de cemento genera. Luego existe también la vía húmeda, lo pongo acá para que lo conozcan, porque existe y se hace también de esta forma. En el Perú no hemos realizado aún de esta manera algún tipo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una lechada cementicia, ¿no? Y nuevamente todo esto va a ser dosificado en la zona, obedeciendo un diseño y evidentemente controlando la humedad y la relación de agua-cemento de esta lechada, ¿no? Luego de ello se va a homogenizar. Esto también es un muy buen método. Pero hay que tener muchos cuidados para que se produzca una lechada buena. Aquí se tiene que destinar un camión netamente para ello. Se tiene que tener unas de estas guardas o dosificadores finalmente de lechada. Y como les digo, ¿no? Aquí no he visto aún que sea realizado de esa manera. Luego de ello se tiene la vía seca, ¿no? La vía seca también es muy importante, es muy importante conocerla. También es importante decir de que se tiene que hacer un encuadrillado, ¿no? Según el ancho de la vía y evidentemente según la dosificación que se vaya a hacer. Aquí se puede ver cómo está el encuadrillado, ¿no? La gente que primero han cargado el cemento a una plataforma, luego lo han tenido que llevar a la obra, después de ello lo han depositado en el lugar, ¿no? Y después de eso se va a tener que abrir bolsa por bolsa, esparcir, uniformizar la capa, y después de ello recién se va a homogenizar, ¿ok? Nosotros le conocemos homogenizar la mezcla, ¿ok? Decimos homogenizar, ¿por qué? Porque vamos a tratar de llevar que toda la mezcla tenga la misma cantidad de cemento, ¿ok? Uno de los mejores métodos, como ya les comentaba, es el reciclador o la recicladora de este tipo, ¿no? En este caso una de marca Wirgen, hay diferentes tipos de marca. En este caso inyecta también el cemento, perdón, inyecta el agua de manera computarizada y tiene un medidor aquí que va a depositar la cantidad que le ha indicado la computadora y lo va a depositar de manera homogénea. Las picas y el tambor que tiene internamente esto va a hacer que la mezcla sea lo más homogénea posible. Después, continuando, tenemos un arador agrícola que sí, hay algunos lugares en los cuales se puede utilizar y que por la forma de sus platos también te puede dar un buen resultado. Luego de ello tenemos la niveladora, ¿sí? una motoniveladora, en la cual también va a realizar el mismo trabajo, pero ya tiene que ser aquí una persona que conozca de este método de mezclado, porque finalmente vamos a trabajar
mediante volteo de material. Se coloca el material, como ya lo han visto, según el material, según el dosificado que hayamos elegido, y luego de eso se va a mezclar. Es importante, muy importante, que se tenga extremo cuidado y control de homogeneidad y todo lo demás que vamos a hablar más adelante con este tipo de método, porque se pueden cometer muchos errores en campo y también es uno de los métodos que más demora en homogenizar. Aquí una sola pasada, a razón de 10 metros por minuto, y aquí estamos hablando de aproximadamente 45 minutos, o entre 30 y 45 minutos para homogenizar 200 o 250 metros. Son que su cuenta más o menos cuánto se va a demorar una de este tipo de homogenizado. ¿Cómo se cura la mezcla de suelo-cemento? Sencillo, mediante arribo de agua constante. Evidentemente aquí se va a tener que sobreentender de que al tener agua sobre un material granular que está en desarrollo de su resistencia, va a generar un posible desgaste superficial. ¿Ok? Y también hay que tener el control del riego, porque lo que se busca es de que esté no emposado, pero sí húmedo superficialmente. ¿Ok? Después de esto, tenemos el siguiente método, que para mí también es que yo recomiendo mucho este método, que es el riego bituminoso, mediante el cual se aplica durante las 2 horas de terminado, o si se quiere, pues ni bien se termina de compactar, no hay ningún problema. Esto lo que busca es realmente crear una capa impermeabilizante para que con la misma agua la misma agua de la mezcla se pueda curar el suelo cemento. ¿Ok? Ojo, esto es un riego bituminoso. ¿Ok? Aquí no se busca alguna penetración de la emulsión o del asfalto para impregnado que se esté colocando. ¿Ok? Solo es un riego bituminoso. Luego de ello, si se quiere dar una rápida apertura al tráfico, se puede aplicar una capa de arena. Y pues si se va a colocar, evidentemente, después una capa de rodadura, se va a tener que limpiar, sopletear toda la zona, ¿no? Colocar, si es que colocar un riego de liga y se va a impregnar y luego se va a pavimentar directamente. ¿Okay? Aquí se puede ver la aplicación en la zona, ¿no? Que ha sido ya regada. ¿Cuándo se apertura el tráfico? Tráfico liviano y medio pesado también se puede hacer casi inmediato. ¿Okay? Lo que nosotros buscamos es una microfisura también, un microagrietamiento también. Es importante que se genere también este tráfico en la zona para que se puedan generar estas microgrietas y se evite luego una posible grietas mayores o que puedan ser reflejadas inclusive en capas superiores. Pero si la zona tiene mucho tránsito pesado, se recomienda al menos unos cuantos días evitar el paso de estos vehículos, ¿no? Rápidamente, como control de calidad para poder avanzar y hablar acerca de lo demás que tenemos aún pendiente. ¿Ok? ¿Cuáles son estos controles de calidad? Se necesita ver y tener en control de la gradación y de la pulverización, el contenido de cemento, el contenido de humedad, la uniformidad de mezclado, la compactación, el espesor de capa y el curado. Todo esto estamos diciéndolo, que es según el ASAI 230.1R versión 2009. Nosotros le hemos colocado adicionalmente un comportamiento estructural. Rápidamente aquí lo que se busca es determinar mediante una pequeña granulometría de 3 tamices, ¿sí? Los más importantes, vale decir 3/4 o 2 pulgadas 3/4 y la número, 2 pulgadas 3/4 y la número 4, con ello podemos ver
cuál es esta gradación, si se está cumpliendo, ¿no? Si se quiere, se puede agregar otra, puede ser la malla número 100 o 50, pero es básicamente verificar que la gradación se esté cumpliendo. Y si se detecta algún cambio, pues básicamente hay que reportarlo y tratar de analizar en laboratorio si está cumpliendo también con la resistencia adecuada o diseñada. Es importante porque, si bien es cierto, la PCA no indica que hay unas franjas de requerimiento para una granulometría de suelo cemento, no hay. Sí, lo que sí existe es esta franja en la cual, si nosotros logramos que esté dentro de esto la granulometría, vamos a tener la menor cantidad de cemento para esta mezcla. ¿Ok? Entonces, también es importante decirles de que si no conseguimos o hay que analizar que si es que se necesita mucho cemento, se puede también recurrir a una mejora del material para poder reducir la cantidad del mismo. ¿Okay? Esto dentro de las medidas de lo posible, ¿no? Es importante también chequear el contenido de cemento. ¿Cómo se va a hacer? Aquí directamente se coloca una bandeja, en este caso una bandeja de borde muy plano, en la cual se conoce su área y se puede conocer también la cantidad de cemento que ha dejado. También se puede hacer mediante el uso de una manta, ¿sí? Con dimensiones conocidas, y esto luego se pasa a una bandeja y se pesa. De esa manera se chequea la cantidad de cemento que se está aplicando y se puede determinar si se cumple con el diseño. El contenido de humedad también es muy importante, se chequea en campo, ¿ok? Y es muy importante por esta razón. Tenemos una curva de compactación que si es que se compacta con una falta de humedad, menos humedad de la que se ha diseñado, lo que va a pasar es lo siguiente: no va a terminar, por más que se pasen 20 veces la compactadora, no va a terminar llegando a la máxima densidad seca. Y esto afecta directamente sobre la resistencia a la compresión, ¿no? Acá se puede ver. Nosotros debemos de esperar llegar a la máxima densidad seca para que se pueda llegar a la máxima resistencia a la compresión posible de esta mezcla. Lo mismo si es que nos pasamos con el agua. Vamos a compactar y por más que compactemos, no vamos a llegar a tener la máxima densidad a la cual hemos diseñado, o para la cual estamos diseñando este suelo cemento. Entonces, importante tanto la humedad como el grado de compactación que se necesita. ¿Ok? Aquí se chequea la uniformidad del mezclado, de la mezcla. Esto es una inspección visual. ¿Ok? Se busca que toda la mezcla en su conjunto tenga el mismo color, y pues si es que se desconfía de que en algún lado no se ha llegado a colocar el cemento, se puede utilizar la fenolftaleína, que es un alcohol que va a reaccionar con el cemento o con la materia cementante y va a producir una coloración violácea. La compactación, también como les decía, es muy importante, ¿ok? Y por eso hay que chequear el grado de compactación al cual se va a llegar. Usualmente 95% de la máxima densidad seca. ¿Okay? Para bases, de repente en alguna zona se va a pedir el 100%. ¿Ok? Ojo, hay que chequear también qué es lo que se solicita. Esto, como ya los mencioné, es íntimamente relacionado con la resistencia a la compresión de nuestro diseño. Importante chequear también los espesores de la capa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ello se está diseñando. ¿Ok? Se diseña estructuralmente para un tráfico y un espesor de la capa que vaya a soportar y a distribuir los esfuerzos luego sobre las capas inferiores. ¿Okay? Esto mediante un chequeo topográfico, y acá le puse una fotito también de esta recicladora que también tiene aquí una regla en la cual se puede observar cuánto penetra. Esto hay que verificarlo en campo, ni bien se haga un tramo de prueba. El curado, ya lo mencionamos, es muy importante, tan importante como el dosificado del cemento y el proceso constructivo. Si no curamos bien las capas de suelo cemento, estamos compactando básicamente suelo. ¿Ok?
¿Por qué? Porque no va a llegar a la resistencia correcta. Entonces es muy importante. Evidentemente te estoy exagerando un poco, pero es mejor asustarse o asustarnos que luego dejar de lado por completo el curado. Esta es una parte vital, quiero que quede subrayado, vital de esta solución. Para el comportamiento estructural se puede chequear con un falling weight deflectometer o con simplemente una viga Benkel, ¿no? Se chequea desplazamientos, deformaciones, y con ello se va esto mediante chequeo de las capas que se tenga, pues se va a observar que cumpla en campo con los requisitos de las capas. También se tiene lightweight deflectometer. Esto va a servirnos para los primeros días, mientras va ganando la resistencia a la compresión, o mientras va ganando la resistencia, sí, básicamente la compresión. Esto nos va a arrojar los niveles de compactación, inclusive también los módulos elásticos de las capas, pero iniciales. Luego, al rigidizarse más, pierde relevancia, ya no toma lectura. Bien, rápidamente hemos hablado acerca del control de calidad que se debe tener. Vamos a conversar también, que ya hemos hablado básicamente en todo este tiempo acerca del suelo cemento en vialidad. Ustedes han ido viendo en fotos, ¿ok? Pero les comento algo más, ¿no? Un poco más acerca de estos temas. Esto también se puede utilizar o se debe utilizar para lugares que se tenga bajo volumen de tráfico, en los cuales en vez de estar haciendo este reemplazo semestral o mensual de material o de RP o de recarga simplemente de material una tras otra, ¿no? Gastando y explotando canteras y haciendo que el agua de lluvia o el agua encharcada se lleve y lave los materiales, podemos utilizar esta solución que va a estabilizar estos mismos suelos, sean naturales o sean de las canteras de aportes que hayan ido llegando uno tras otro. Podemos reciclarlos, volver a utilizar ese mismo material que está en la zona, evidentemente estabilizándolo con cemento, y mejorar estas características dándole un tiempo de vía o de tránsito de aproximadamente 3 a 5 años según el diseño que se pueda lograr y según el tipo de suelo que se tenga. ¿Ok? Es importante y es sumamente interesante también hablar de estos temas para las zonas en las cuales, si bien es cierto, pues no hay un alto volumen de tráfico, pero sí son zonas de penetración, son zonas agrícolas, en los cuales es importante que se pueda llevar los materiales o las frutas o las verduras y todo esto a un buen destino de la mejor manera y calidad posible. Aquí lo que se busca es mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de producto que se puede obtener mejorando las vías. Es importante y es claro también que es un tema político el tema de poder rehabilitar, regenerar, reutilizar estas vías, de repente sin explotar alguna cantera, porque sí se tiene o se cuenta con material en campo, y estabilizarlo, compactarlo, ¿no? Tener una buena vía, y si es que se quiere una vida más larga, inclusive se puede utilizar tratamientos superficiales simples. ¿Ok? Entonces esto es una gran solución para lugares en los cuales semestralmente o mensualmente se tiene que estar haciendo recargas con material ripiado o con simplemente material de cantera. ¿Ok? En vez de eso, un solo trabajo, 3 años de duración, 5 años de duración, según sea el caso, hasta 10 años hemos podido lograr con tratamientos superficiales. También se habla o se va a conversar acerca de los pavimentos semirrígidos. En este caso en particular, el caso de la Costanera 2 de Piura, ¿no? Ustedes a lo largo de la exposición han ido viendo imágenes que corresponden a esta construcción. ¿Ok? Importante conocer que por la vía en algún tramo, si bien es cierto, no en todo, teníamos un tramo de 17 millones de ejes equivalentes,
¿ok? Y en los demás era de 5, de 6 millones, se pudo diseñar y analizar mediante también el software WinDepap la vía y se llegó a estandarizar la estructura de 30 centímetros de base de suelo cemento, ¿ok? Más una capa de rodadura de aproximadamente 5 centímetros, si no me equivoco. ¿Ok? Una capa sáltica, como lo pueden ver en imagen. Actualmente, esta vía está intacta, es una vía preciosa como para ir y visitar, así que se la recomendamos mucho. Y evidentemente la solución es un golazo. Conversemos un poco de solucionamiento en minería. Aquí, básicamente es también rehabilitar y tratar de estabilizar los mismos suelos de vialidad. Eso, en este caso, ¿qué es lo que la diferencia? Estos camiones que transportan entre 60 a 71 toneladas de material, para lo cual evidentemente no estamos hablando de un vehículo normal, como un camión normal cualquiera, ¿no? Aquí lo importante saber y lo importante conocer y realizar es el análisis del factor camión que va a producir este tipo de vehículos, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, para este caso en particular, de un factor camión de 55, lo cual es altísimo, y esto tomado con el conteo vehicular del vehículo, pues nos va a generar un correcto estudio de tráfico de la zona. ¿Ok? Eso es lo importante en este caso. Hacer un conteo de tráfico eficiente y relevante para esta zona, ¿no? Para lo cual luego se puede analizar y diseñar una capa estructural que aplique y que trate de mejorar esta vía, ¿no? Y de estabilizar. En este caso en particular, no estamos hablando de una mina con un nombre propio. ¿Por qué? Porque se reservan los derechos, pero sí estoy poniendo imágenes de vehículos, que son vehículos tipo, los cuales podemos apreciar la magnitud y la cantidad de material que pueda cargar. Aquí, por ejemplo, y eso estamos hablando de este tipo de vehículos que son los más chiquitos, ¿no? Ahora imaginemos y analicemos, y también se puede realizar el análisis de los más grandes, ¿no? Los cuales ya son más colosales, ¿no? Pero en este caso en particular, se trata de una vía para este tipo de camiones. Aquí se va a poder apreciar, ¿no? Este tipo de vehículos que no son comunes. Por ejemplo, en este caso son vehículos de 8x4, ¿no? 4 ejes, en 2 ejes tándem, ¿no? Un eje tándem simple y un eje tándem doble, ¿ok? Con una tracción trasera de 4 en dos de sus ejes. De la misma manera aquí. Este es un camión de 10x4, ¿no? Tiene 5 ejes, un eje tándem de rueda simple y un eje trídem evidentemente de 3 ejes. Lo mismo, hay que analizar, por ejemplo, vehículo carga 71 toneladas. Entonces, lo importante en la vialidad para minería, en este caso, es realizar un correcto estudio de tránsito o de tráfico. ¿Ok? Ello nos va a dar el factor camión aunado con el conteo de tráfico, el número de ejes equivalentes para la zona, y eso nos va a permitir, eso más el estudio de suelo del lugar, nos va a permitir a nosotros diseñar una estabilización de una base o una subbase o de la misma vía para en este caso, por ejemplo, un periodo de vida de 3 años. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante a la hora de ver suelos cementos en minería. Aquí vamos a hablar un poco también de suelo cemento en recursos hídricos. ¿Cómo es esto?
También se puede utilizar el suelo cemento para hacer protección de taludes en embancamiento, en embalses de agua natural, ¿no? Y esto, o de algún otro material líquido, ¿no? En este caso, la mayoría de los casos de agua, ¿no? Para riego o para cualquier otro tipo de solución que se tenga. En este caso en particular, se tiene que se diseña un talud en el cual se puede utilizar el material de suelo cemento, ¿ok? Para que se evite la infiltración del material y también se evite el mismo lavado o la pérdida de material durante los periodos de llenado, ¿no? Por la lluvia o simplemente el descenso de los niveles de este mismo material, los cuales usualmente terminan lavándose o deteriorándose rápidamente. Con estos métodos se puede tener un periodo de duración más alto. Okay. Hablemos también de la protección de la ribera de los ríos, ¿ok? Esto es importante en nuestra zona norte, ya se está haciendo algunos estudios y estamos en conversación con algunas de estas empresas para poder realizar esta solución, ¿no? Esta protección de las riberas también mediante suelo cemento. Parte de esta estructura, ¿sí?, va a estar constituida de material de suelo cemento, ¿ok? Ahora, esto es protección. Ojo, no es directamente para que por aquí discurra el agua en su cauce normal. No, no es para eso. ¿Por qué? Porque el suelo cemento máximo o las velocidades máximas que puede tolerar son de 6 metros por segundo del río en máximas avenidas. ¿Ok? Tiene sus limitaciones. Y si es que, evidentemente, es otro tipo de material o otro tipo de ríos, los cuales van a bajar con mayor caudal, se va a utilizar también mezclas de concreto compactado con rodillos, o etcétera, otro tipo de material. Pero hay que indicar que también se puede realizar mediante esta manera, y es una manera que evidentemente aquí en Perú aún no se ha realizado, al menos no tenemos registro de ello, pero que en otros países se realiza de forma natural y es un éxito en diferentes lugares, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Tenemos Amargosa, California, tenemos fondo de canal duro y pasos regulares a lo largo de San Antonio Arroyo, Nuevo México, en San Diego, en California nuevamente, y en Colorado también. ¿Ok? Esto es importante para zonas agrícolas, ya que protege de los desbordes de los ríos, y es una solución a el mismo enrocado, que termina pues socavándose y finalmente perdiéndose en muchos casos. Ya lo hemos visto. Esto también es un canal con una pendiente muy liviana, ¿no? Que conduce una cantidad de agua también importante, pero aquí lo importante es entender que se puede producir mezclas de suelo cemento capaces de soportar o de conducir agua también de esta manera, ¿ok? Con la construcción de canales. Entonces, es importante y tampoco hemos realizado nosotros esto, pero estamos no en particular con los canales, sí con la protección ribereña. Pero es importante conocer que a lo largo de este tiempo en el mundo se realizan este tipo de soluciones con éxito, ¿no? Ahora también se tienen los revestimientos, ¿no? Si se realiza un embalse de repente, ¿no? Después de realizar este embalse, se utiliza con capas de 30, de 40, 50 centímetros, revistiendo los laterales o finalmente todo este embalse, ¿no? Y adicional a ello también, si se quiere, pues alguna
algún tipo de geomembrana, etc. Pero si bien es cierto, se puede colocar este tipo de revestimientos para nuevamente evitar este lavado de los finos, pérdida de los finos, etcétera, y una mayor cantidad de vida útil para estos proyectos de gran envergadura. Lo otro que se tiene son estructuras de control de nivel. Aquí hemos visto en algunos casos que se hacen enrocados, y así como se hacen enrocados, ¿no? Para que, por ejemplo, este es un río que viene con un rápido caudal. Se le puede hacer uno de este tipo de canales o embancamiento, ¿no? Que pueda generar un empozamiento y luego de eso una bajada de agua más controlada, ¿no? Entonces, también es importante conocer que se puede utilizar el suelo cemento para este tipo de estructuras, ¿no? Que es de control de flujo de agua en canales, en arroyos, etc., ¿no? De esta manera también evitamos que se vayan ahondando, que se vayan destruyendo los mismos canales de la zona que se vayan construyendo. ¿Ok? Algunas propiedades físicas para, en particular, este tipo de soluciones para recursos hídricos, ¿ok? Es importante conocer que las resistencias a la compresión de este tipo de solución van a rondar entre 3.4 a 5.2 megapascales, ¿ok? Sí, es un poco más alto del suelo cemento tradicional que utilizamos para una vía de repente, ¿ok? Pero es lo que se necesita para poder, evidentemente, tener esta resistencia al agua, ¿no? Al caudal del agua que va a llevar. Y para, por ejemplo, las estructuras de control de nivel de agua, de flujo de agua, sí se van a necesitar mayores resistencias, ¿no? Aproximadamente 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí hay algunos ejemplos en algunas de estas embalsamientos, ¿no? Acá hay algunas presas en los cuales se puede ver las resistencias a las cuales llegaron, ¿no? A 7 días, a 1000 PSI, ¿no? En un año vean cómo crece o aumenta la resistencia a la compresión de cada uno de ellos. A 28 días, por ejemplo, aquí para otra presa, ¿no? Y así diferentes tipos de protección, en este caso protección de talud. Evidentemente, como ya lo mencionábamos, pueden tolerar velocidades máximas de 6 metros por segundo. Ahora, también vamos a hablar un poco acerca de la resistencia a la erosión y a la abrasión que va a tener este material, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de una protección de talud para unas máximas avenidas de los ríos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos indica de que acá abajo tenemos el contenido de cemento, ¿no? Y acá arriba tenemos el tiempo en días para 1 pulgada de erosión, ¿no? Es decir, aquí, ¿en cuánto tiempo, en días, va a perder 1 pulgada? ¿Ok? Y acá se tiene el porcentaje de cemento. Acá, por ejemplo, para un tipo de suelo de un A1B con un 4% de cemento, ¿no? Se ha llegado a tener que puede tolerar 10 días de agua continua para perder recién 1 pulgada, ¿ok? De esa manera es que funciona. Ahora, sí, no estamos hablando de que va a conducir agua directamente a alguno de estas protecciones de suelo cemento. No estamos hablando de eso, ¿ok? Si se quiere la conducción mediante un canal, se van a tener que utilizar diferentes otros tipos de soluciones, como lo son el concreto compactado con rodillos. Pero sí, es importante conocer de que esta solución te permite este tiempo, y sabemos que una presa o un talud no va a tener pues 10 pulgadas nada más de espesor. No estamos hablando de espesores de metros aquí,
de espesor de un talud de aproximadamente, como protección, por ejemplo, de unos 5 metros de corona y abajo de unos 10 metros en base, de este tipo, ¿no? Entonces, entendamos bien que esto es para pérdida de 1 pulgada en tiempo en días, cuánto más o menos es lo que se ha dosificado para este tipo de suelo. De la misma manera con un tipo de suelo A4 que no es del todo lo mejor para construir, sí, pero sí, con una cantidad importante aquí, una cantidad importante de cemento, se puede lograr también la construcción de estas mismas protecciones de laterales de los ríos. De esta misma forma, se habla de la cantidad de grava o el contenido de grava que debe de tener este tipo de suelos y del contenido de cemento, ¿no? También para la pérdida de 1 pulgada en días, ¿no? Nuevamente, aquí se tiene y se puede observar cómo, por ejemplo, afecta directamente positivamente el contenido de grava que pueda tener nuestro material, ¿no? Aquí, 30% de grava, se puede ver cómo con un mismo contenido de cemento va a ganar mayor tiempo de exposición ante una erosión, ¿no? Entonces, de esa manera se puede leer estos gráficos. Y bien, eso es todo por mi parte. Hay que entender que este tipo de soluciones que hemos estado conversando, por ejemplo, las soluciones de revestimientos hidráulicos, se están generando ya conversación y se está estudiando para poder colocarlo ya en alguna de nuestros ríos, ¿no? De alguna de nuestra protección ribereña de estos ríos en el norte. Y es importante estas experiencias para poder también verificar en nuestro país cómo es que esto funciona, ¿no? En otros países vienen haciéndolo, se viene trabajando. El suelo cemento es una solución que tiene más de 100 años, o bueno, 100 años aproximadamente. Y si nos ponemos técnicos, evidentemente, ¿ok? Pero es una solución que puede ayudarnos en vialidad, en cuanto a minería, recursos hídricos y pues infinidades de usos que se le pueda dar a este tipo de solución. ¿Ok? Eso sería para mí todo. Esto es todo lo que yo les puedo brindar en estos momentos. Espero que haya sido importante y de gran ayuda. Y vamos a pasar a tomar lectura de algunas preguntas que se puedan haber generado. Sí, Luis Miguel, realmente tenemos muchas consultas. Te vamos a alcanzar algunas porque realmente ya estamos con el tiempo. A ver, vamos respondiendo. A ver, ¿qué se debe hacer cuando existe nivel freático? Primero que nada, tratar de observar cuáles son estas fuentes y los tiempos en los cuales se han medido estos niveles freáticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es el mismo nivel freático medido en un tiempo seco, cuando no llueve, que en un tiempo de lluvias, ¿no? En los cuales se va a determinar un incremento posible del nivel freático. También es importante saber la fuente, ¿no? Si es de aguas arriba o si es de algún tipo de... Por ejemplo, en el norte vimos el nivel freático porque tenían unas pozas o unas piscinas, piscigranjas, ¿no? Entonces por ahí también filtraba agua y tenía nivel freático por ello. Primero que nada es eso, luego tratar de deprimir la zona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este tipo de solución tolera o puede tener una resistencia al agua, a la humedad, es una resistencia con la cual no es 100% sumergida, ¿no? Y si es que hay un nivel freático que va a estar generando el hecho de que se sumerja al 100%, pues va a tender a fallar. Lo que yo recomendaría siempre es determinar el nivel freático, sus causas, la forma en que hay que deprimir la zona, sea para deprimir, estamos hablando de bajar el nivel freático a un nivel considerable para poder tener
una mejor construcción y un periodo de vida más largo de la vía o del lugar que se vaya a construir. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento de colocación de una base estabilizada con cemento? ¿Mezcla in situ o en planta y luego colocar? No, lo hemos conversado ampliamente, creo, y lo voy a resumir con esta diapositiva. Tenemos dos métodos, ¿no? Como bien lo comentábamos y ya ha quedado, espero, claro. Con esto va a quedar un poquito más claro. Son dos métodos. Está el método de suelo cemento in situ, ¿ok? Y está también el método de suelo cemento en planta, ¿ok? Aquí lo vas a ver de una mejor manera. Estos son los dos métodos constructivos. Estoy entregando estas diapositivas también porque en cada una de las diapositivas van a ver, aparte del método constructivo, el tren de trabajo, ¿ok? Y en el tren de trabajo es muy fácil identificar la forma en que se va a trabajar, valga la redundancia. Continuamos. Bien, siguiente consulta. ¿La aplicación de suelo cemento va a depender de la carga que va a recibir y es para todo tipo de suelos? Sí, a ver. ¿Va a depender de la carga? Sí. ¿Del tráfico que va a llevar? Sí, depende mucho del tráfico. Va a depender también del diseñador, de cómo lo quiera afrontar. Nosotros usualmente preferimos incrementar los espesores que a incrementar la resistencia a la compresión, ¿ok? Incrementando la resistencia a la compresión podemos tener mayor fisuramiento. Incrementando el espesor nos va a dar a nosotros mayores módulos con los cuales nosotros podemos, valga la redundancia, vamos a poder distribuir las cargas a las capas inferiores. Y referido al tema, ¿cuál era la otra parte? ¿Y es para todo tipo de suelos? Esa es otra pregunta, ¿no? Como hemos conversado, hay diferentes tipos de métodos o familias de suelo cemento, ¿ok? La PCA indica de que es para suelos de todo tipo, a excepción aquellos que tengan suelos orgánicos, ¿ok? Pero aquí va a primar la solución que nosotros estamos buscando y la parte económica, ¿ok? Y también la disposición de material. Si nosotros no tenemos material y solamente tenemos arenas y gravillas, pequeñas gravillas, pues vamos a tener que trabajar solamente con ese material. Si nosotros tenemos solamente arcillas y no podemos traer otro material para combinarlo, ¿no? Vamos a tener que trabajar solamente con eso. Ahora, si se pueden combinar y mejorar estas granulometrías o estos materiales, sí se recomienda mezclar, combinar materiales de tal manera en que disminuyamos el contenido de cemento. Aquí no buscamos vender cemento ni distribuir cemento a lo loco, no. Buscamos que la solución funcione y eso va a ser dependiendo de las necesidades de la zona, ¿ok? Y de lo que se busque ingenierilmente. Bien. En los controles de calidad, los ensayos de la elaboración de las muestras testigos se deben realizar por el método Proctor, estándar o modificado. Esa es una buena pregunta. Según la PCA y según también el MTC en la normativa, inclusive no está como Proctor, ¿ok? La norma para suelo cemento no dice Proctor, indica densidad de humedad, ¿ok? Eso indica. Ahora, estamos hablando de métodos y de metodologías antiguas, sí. Inclusive yo mismo he estado dentro de una charla de la propia PCA en la cual hablaban del mismo tema. A mí mismo me cabía esa duda, ¿ok? Y vale decir que es de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Nosotros estamos ya en campo utilizando maquinarias de gran tamaño, ¿ok? Y tratamos de densificar lo máximo posible.
¿ok? Para esto, evidentemente, vamos a tener que trabajar con un Proctor modificado para suelo cemento. En nuestro caso lo hacemos de esa manera. Diseñamos con Proctor modificado para el suelo cemento. ¿Por qué? Porque tenemos materiales en particular en esta zona que pueden ser trabajados con equipos de gran tamaño y de gran capacidad, y con eso vamos a tratar y a trabajar este tipo de mezclas. Ahora, el otro método, que es el estándar, si bien es cierto, nos va a dar un poco más de humedad, ¿ok? En la mezcla, nos va a dar una menor compactación, y a la hora que nosotros hagamos un control de compactación en campo, van a volar los controles, van a salir 120, 130. ¿Y qué está pasando ahí? Lo que está pasando es de que estamos utilizando un material que es más compresible, o que se puede comprimir más o compactar más, y una mayor cantidad de humedad. Nada más. Mayor cantidad tampoco estamos hablando de 4% de diferencia, estamos hablando de 1% de diferencia. En laboratorio nosotros hemos hecho este ensayo comparativo y hemos determinado 1% de diferencia que cubre más o menos el rango, 1% de diferencia, estoy hablando de humedad, que cubre más o menos el rango de la humedad que nosotros le podemos adicionar para poder llegar a la humedad correcta en campo, compactando con el método de Proctor modificado. Entonces, particularmente nosotros diseñamos con Proctor modificado. Ojo. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia que se espera obtener entre el diseño del suelo cemento y lo que se obtenía durante la obra? ¿Cuál es la diferencia Que se espera obtener entre el diseño del suelo cemento y lo que se obtenía durante la obra? Claro, esta es una muy buena pregunta también. En laboratorio, evidentemente, tenemos humedad controlada, no está expuesto al sol, no tenemos viento, no tenemos, tenemos controlada la cantidad de agua, de cemento que se espera colocar. ¿Ok? Todo está controlado. Y eso, aunado con la repetitividad de los ensayos, y todo ello nos va a dar unos buenos resultados en laboratorio. Cuando vamos a campo y tenemos que considerar el tipo de método constructivo que yo voy a utilizar, ¿ok? Si yo voy a utilizar un método constructivo del tipo, hablando así, de una recicladora, ¿no? De una mezcla de suelo in situ, con recicladora, con esparcidora, con compactadoras a tope, todo lo mejor, ¿ok? Vamos a tener casi la misma repetitividad de laboratorio con campo. ¿Por qué? En primer lugar, en laboratorio estoy trabajando con mezclas más pobres, pequeñas, ¿no? Menor cantidad de mezcla. En campo voy a trabajar, sí, con diferentes otros tipos de factores, pero si lo hago con un método constructivo correcto, voy a tener casi el mismo resultado, y algunas veces se ha podido detectar que dependiendo, ¿no? Esto básicamente va a depender del proceso constructivo. Si mi proceso constructivo tiene lo mejor, lo mejor en la gama que yo pueda construir, va a ser casi igual, inclusive va a salir en campo algunas veces mayores resistencias. ¿Por qué? Por el mayor volumen de masa cementante que voy a aplicar. Ahora, también han habido momentos o casos en que nosotros hemos tenido que aumentar 0.5 más de la dosificación que hemos determinado en laboratorio, ¿ok? Pero sí es importante hacer esa prueba, sacar material de campo, del mismo lugar donde se está compactando, compactar y hacer estas resistencias, comprobar que se esté dando las resistencias adecuadas. Por eso se tiene que hacer los tramos de prueba. Y en los tramos de prueba va a salir todo esto, ¿ok? Tanto como para, si es que yo voy a tener que colocar 0.5 adicional, si es que no coloco nada, o si es que le voy a colocar un 1% adicional.
pero va a depender nuevamente del método constructivo. Si yo trabajo en las condiciones mínimas que yo pueda tener en campo, por ejemplo, voy a dosificar con sacos o con bolsas, perdón, de cemento. Voy a mezclar con una motoniveladora y voy a trabajar lento, que va a pasar mucho tiempo en el proceso constructivo. Esto va a mellar mi resistencia a la compresión sí o sí. Voy a tener que incrementar entre 1% y 0.5% más de cemento. O lo que nosotros podamos determinar en el lugar. ¿Por qué? Porque también los factores climatológicos nos van a afectar. Sol, humedad relativa, viento, no sé, ¿qué otra cosa más? Bueno, todas las inclemencias climáticas que pueda yo determinar en campo me van a afectar directamente en la mezcla. Y el tiempo de proceso constructivo es otro factor que también me va a afectar directamente en la resistencia a la compresión. Entonces, es todo un complejo de factores que yo tengo que determinar en el tramo de prueba para poder luego ajustarlo y trabajarlo de esa manera en el campo. ¿Ok? Si hay diferencias y a veces no encontramos ninguna diferencia. Nuevamente, depende de todos estos factores que ya les he conversado. Siguiente consulta. ¿Es necesario la compactación con el compactador neumático en las capas estabilizadas con cemento? No es necesario, pero nos puede dar una microfisura en la capa. No es necesario realmente. No es necesario. Puede hacerse simplemente con cilindro. Siguiente consulta. Proporciones para las mezclas suelo-cemento y qué características debe cumplir el suelo para optar por este tratamiento. A ver, las proporciones de suelo-cemento van a ser dependiendo del mismo suelo que se estén trabajando. Si yo tengo un suelo buenísimo, una base, ¿no? Que solamente me falla por alguna razón, no sé, se sale en la granulometría. Tiene un IP mayor al que necesito. Si es así, vamos a utilizar muy poca cantidad de cemento para poder estabilizar. Hasta los requerimientos del diseño que haya colocado el diseñador para sus resistencia a la compresión o durabilidad. ¿Okay? ¿Qué más? Sí, ya comentamos acerca del tipo de suelos y de cómo va a afectar directamente esto con el diseño, con la cantidad de cemento que vaya a necesitar cada uno de ellos. ¿Ok? Siguiente consulta. ¿Los ensayos de verificación se van realizando poco a poco o solo al final? No, esto es durante la construcción. Esto es antes, durante y después, inclusive. Antes, en el estudio que se vaya a hacer de la zona, con las jalicatas, con un estudio deflectométrico, y si solamente hablamos del suelo-cemento, en el estudio de canteras, con la mezcla de suelo-cemento que se vaya a hacer, la dosificación, durante todo este control de calidad que ya hemos conversado, y después con un control de humedad y también un control deflectométrico para determinar de repente algún módulo ahí que queramos hallar. Siguiente consulta. En el caso del riego, ¿cuál sale más económico, con asfalto o usando otros productos como las emulsiones? En estos momentos que ha subido todo y ha tenido un repunte de todo esto, no estoy muy informado realmente de cuál va a salir más caro o más barato. Ambos son buenas opciones. Lo que buscamos aquí es que no pierda la humedad mediante una capa de recubrimiento. En cuanto a precios, va a depender del lugar y en estos momentos de cómo está el incremento de estos mismos materiales. No te podría decir cuál es esta diferencia de costos. Bien, siguiente consulta. En el suelo cemento por carga pesada, ¿qué espesor sería? ¿Cómo? ¿Suelo En cemento por el, carga pesada? en- sí, en el suelo cemento para carga pesada, ¿qué espesor sería?
Es que va a depender mucho, aparte de las cargas pesadas, de la cantidad de tráfico, del tipo de suelo. En general es un estudio amplio que se tiene que hacer para poder yo darte un espesor. Así nomás yo no puedo dar un espesor porque, bromeándonos, aquí entre nosotros, no soy brujo. Siguiente consulta. ¿En la mezcla solo utiliza agua y cemento o se tiene que adicionar algún tipo de agregado? ¿Y qué diferencia tiene con el concreto? ¿Qué tiempo de duración tiene posterior a la implementación? María Clara. Sí, un ratito ahí, una por una. Sí, en la mezcla solo utiliza agua y cemento o Ya, se a tiene ver, que adicionar. esta es una mezcla de suelo-cemento, ¿ok? Aquí hemos hablado de mezclas de suelo-cemento. Sí evidentemente tiene materiales granulares, como son los suelos, tiene un material cementante, en este caso, en particular en esta vía, por ejemplo, y Pacasmayo cuenta con un cemento especializado, que es el cemento Bioforte, que es un cemento tipo MH, de bajo calor de hidratación, para este tipo de mezclas. Ahora, como ya mencioné antes, si tengo un suelo que necesita mucha cantidad de cemento, puedo utilizar aditivos para disminuir la cantidad de cemento a aplicar. Sí puedo utilizar. Y en este caso particular, los aditivos sulfonados, los aceites sulfonados. ¿Qué otro más? Sí, ¿y qué diferencia tiene con el concreto? En diferencias con el concreto, muchas, ¿no? Estamos hablando acá de una mezcla que no tiene, que en primer lugar se tiene que compactar. Segundo lugar, las cantidades de cemento que se utilizan son menores que en las que se utiliza para un concreto. Ello ya nos da una idea de que no va a tener el mismo tiempo o periodo de durabilidad, ni resistencia. En este caso, por ejemplo, la ganancia o la resistencia que se produce es como que cada piedrita se va soldando una a una, como microsoldaduras entre las piedritas. En el caso del concreto, está embebido los agregados de una masa cementante, ¿no? O bueno, básicamente de la masa cementante, y eso pues hace una mezcla por completo diferente, con otro tipo de resistencias y con otro tipo de durabilidad, a diferencia del suelo cemento. Bien, y la otra consulta era, ¿qué tiempo de duración tiene posterior a la implementación? El tiempo de duración va a depender nuevamente del diseño por durabilidad, por resistencia y del tipo de materiales que se tenga en la zona, de las cantidades de cemento que se le haya aplicado. Pero en general, nosotros tratamos de diseñar, por ejemplo, pavimentos de bajo volumen de tráfico con 5 años, con 3 años, si tienen una cobertura o un tratamiento superficial a 10 años, ¿no? Y son escalables. Después de eso se puede hacer un análisis por deflexiones, determinar cuál es el periodo de remanencia o periodo de vida remanente, y se puede escalar colocándole otras capas, o si se quiere, colocándole una capa asfáltica, o no sé, una solución de concreto también, ¿no? Puede ser ahí una capa de espesor muy pequeño de concreto. Hay diferentes tipos de soluciones que se puede aplicar en esto, y los periodos de vida van a depender de todo lo que mencionamos. Bien, siguiente consulta. ¿Qué consideraciones se deben tener desde el diseño y construcción para evitarse el reflejo de fisuras del suelo cemento hacia las capas superiores en mi pavimento? Muchas consideraciones, entre las cuales se tiene, en primer lugar, tratar de no tener espesores menores con resistencias altas. Al contrario de eso, espesores de repente mayores para cargas mayores, para tránsitos elevados, ojo, ¿no? Espesores mayores con una resistencia a la compresión no tan alta. De esa manera le coloco menor cantidad de cemento, ¿sí? La necesaria para cubrir los requerimientos, y
Después de ello, si es que aún así, ojo, también hay aditivos que nos ayudan a eso. También el aditivo, el aceite sulfonado también nos pueden ayudar a esto. Ahora, hay otras formas que también pueden ser la microfisuración, pueden ser colocados encima capas de 10 a 5 centímetros simplemente de liberación de estos esfuerzos tensionales de la propia capa. Y también, ¿qué más? Algunas capas con geomembranas también, ¿no? Geomembranas, no, sí, geomembranas. Sí. Este tipo de metodologías se pueden aplicar para mitigar el reflejo de grietas. Lo otro también que he visto y que utilizan, por ejemplo, en España, en Europa en general, es el corte. Si se tiene, pues, la necesidad de aplicar materiales que son, que tienen, pues, un alto contenido de cemento, y se puede hacer un corte, un prefisuramiento transversal a la vía, también se hace en otros países. O sea, hay diferentes formas de mitigar este tipo de reflejo. Pero esta última produce de repente un mayor reflejo de la propia grieta. ¿Ok? Pero sepan que existe también el corte. ¿Ok? Siguiente consulta. ¿Este método de suelo cemento se puede aplicar a la zona sierra donde las lluvias son fuertes en los meses de enero a abril? A ver, el método la aplicación de esta solución se hace en periodo que no hay lluvia. ¿Ok? Cuando hay lluvia se paraliza y no se puede construir. Ahora, si me están haciendo la consulta por la construcción de esto y luego si tolera o resiste los periodos de lluvia, sí resiste. Siguiente consulta. ¿Hasta cuánto tiempo después de preparado en planta, tiempo de fraguado, puedo llegar a colocar el suelo estabilizado? A su Otra buena vez, pregunta. Ahí quedamos un ratito. sí. Sí, esta es otra buena pregunta. Es importante el tiempo de trabajo o el periodo de tiempo en el cual entra en contacto ya el cemento con el agua. Si bien es cierto, no se produce inmediatamente una hidratación tal que permita o que genere que comience una reacción inmediata, ¿no? Porque son cantidades menores y cantidades de agua también menores y dispersas en una masa de cemento, de suelo mayor. Es importante saber y decir, y también es importante escoger el tipo de cemento que yo voy a utilizar, ¿ok? Si tengo un cemento tipo 1, de alto calor de hidratación, de rápida ganancia de resistencia, ¿no? De todas estas características que a mí me va a decir, sí, voy a tener un cemento que al toque me levante la resistencia. Ok, en diseño, perfecto, dijiste, ¿no? Pucha, utilizo menos cantidad de cemento y llego a mi resistencia con menor cantidad de cemento, con ese tipo 1. Bacán, dijiste. Pero a la hora de que estás trabajando en campo y tienes que pasarte 1 a 2 horas o a 3 horas trabajando con este material en campo, las cosas empeoran drásticamente. No recomiendo particularmente trabajar con mezclas o con cementos, y nosotros producimos cemento tipo 1. No recomiendo trabajar con cemento tipo 1 por tiempos de trabajabilidad. Ojo, a no ser evidentemente que se esté trabajando con un aditivo que pueda retardar de repente esta reacción del cemento tipo 1. Particularmente, y lo decimos porque lo hemos probado también, hemos diseñado, Cemento Pacasmayo diseña, va a sonar a comercial, pero en el sur o en el lugar donde estén, donde consigan otro tipo de cemento y puedan conseguir un cemento que tenga bajo calor de hidratación, desarrollos lentos de resistencia, utilicen este tipo de cementos para realizar las mezclas. Nosotros en Cemento Pacasmayo contamos con un cemento que cumple con todas estas características y es evidentemente una solución óptima para este propio trabajo. ¿Cuánto tiempo yo recomiendo? 2 horas de trabajo
puede resistir este tipo de cemento, el MH, el Viaforte que nosotros proveemos, 2 horas y media aproximadamente. Depende de las condiciones climatológicas donde yo esté. Si yo estoy acá en una zona que es soleada, que tiene viento, que tiene bajo humedad relativa, tengo que apurarme, tengo que hacerlo con el sistema más óptimo que yo pueda trabajar. Vale decir 1 hora y media, 1 hora, perfecto, si lo puedo trabajar así y lo logro, va a ser lo mejor. Pero si yo estoy en un lugar que tengo una humedad alta, que no hay sol, y yo puedo trabajar con este tipo de cemento, puedo darle un poquito más de tiempo de trabajo. Pero va a depender de mis condiciones climatológicas, de mi tipo de cemento que yo estoy utilizando y de la dosificación que yo estoy usando para esta mezcla. ¿Ok? Continuamos. Sí, en la misma consulta, a su vez, si en la jornada por clima lluvioso se saturó el material, al día siguiente, ¿debo incrementar cemento o solo trabajar con lo existente? A ver, si hablamos del material de campo como, el agregado de cantera, pues simplemente tengo que medir la humedad y a la hora que esté trabajando en el campo, voy a tener que restar esta humedad, que llevar, siempre vamos a tener esto en consideración. Yo voy a tener que utilizar la humedad óptima para poder dosificar y trabajar con la mezcla de suelos salinos. Si yo no tengo esta humedad óptima y si se pasó, si tengo mayor cantidad de agua, no puedo trabajar con este material. En primer lugar, porque no lo voy a poder compactar. Y en segundo lugar, evidentemente, sí estoy disminuyendo la potencia del cemento. Así que, primero, porque no voy a poder compactarlo, no puedo utilizar material saturado. Y segundo, si quieres, que no es lo importante, es la cantidad de cemento que voy a utilizar. No es importante, ¿por qué? Porque nuevamente, aquí yo no voy a poder trabajar o compactar un material sobresaturado. Tengo que esperar que ese material se seque, o al menos llegue a una humedad óptima con la cual yo pueda trabajar. ¿Y qué más? Bien. Siguiente consulta. ¿Qué resistencia a la compresión normalmente están considerando en las estabilizaciones suelo-cemento? Por ejemplo, para vías de bajo volumen de tráfico, lo mínimo que pide la norma es 1.8 megapascales, que equivale a 18 kilogramos centímetro cuadrado. Y para este tipo de vías de repente mayores, hemos trabajado con 23 a 25 kilogramos. Si yo voy a tener, esto va a depender nuevamente del diseño estructural que yo vaya a realizar para mi vía. La vía con cierta cantidad de tráfico y con cierto tipo de suelo que yo tenga abajo, ¿no? Siguiente consulta. La EG 213 indica un mínimo de 1.8 MPa a los 7 días. ¿Es suficiente esta resistencia para nuestros caminos vecinales? Suficiente. Evidentemente, entendiendo de que un camino vecinal o de que un pavimento de bajo volumen de tráfico está bajo los 300 ejes equivalentes para el periodo de diseño que yo voy a trabajar. ¿Ok? Y además puedo trabajar con los espesores. Entonces es suficiente. Bien. ¿Qué tiempo Ahora, de... perdón. Otra cosa. Es muy importante también, y me olvidaba. El tema importante también de esto es de la durabilidad de esta mezcla. O sea, la durabilidad de la capa superficial. Si yo voy a trabajarlo, voy a dejar al descubierto mi vía, tengo que diseñar de repente no por compresión, sino por periodo, por durabilidad. ¿Qué te dice la durabilidad? Que tienes que hacer un ensayo al cual se va a someter en humedecimiento y secado y pasar ciclos de una agresión que va a sufrir el testigo con un cepillo metálico, y a partir de eso recién se va a diseñar el porcentaje de cemento que va a utilizar. Siempre y cuando, para nuestro caso, siempre y cuando vaya a estar expuesto. Si no está expuesto y si tiene un tratamiento superficial
y si tiene una superficie, una carpeta de rodadura, para nosotros es más importante, o es importante también la durabilidad, que en muchos de los casos hacen match, es decir, coincide, pero es importante también que consideremos esto, ¿no? La durabilidad a la cual va a estar expuesta mi pavimento, ¿ok? Y ya, eso era todo. Continuamos. ¿Qué tipo de trabajo puedo mezclar el suelo cemento como máximo? Nuevamente, esto va a depender del método constructivo que tengas. Lo que se busca es homogenizar, ¿ok? Hay un control que es visual, que se trata de ver que todo el material esté homogéneo, ¿ok? En color y en humedad inclusive. ¿Cuánto tiempo? Espero yo que lo más rápido posible que puedas hacer o trabajarlo sería lo óptimo para mí. ¿Cómo lo consigues? Lo más óptimo es un reciclador. Después viene, bueno, el arador y después viene donde se puede utilizar el arador. Y después viene una motoniveladora. En método de in situ. En el proceso de planta, de suelo cemento en planta, es inmediato. Mientras más rápido, mejor. Va a depender del método de trabajo que tú tengas. Bien, te agradecemos, Luis Miguel, por tu exposición del día de hoy, como también a todos los participantes que se han conectado al evento y por sus preguntas que han enriquecido el evento. El PPT será compartido sus correos que han asignado en el registro al evento. Como también el video lo vamos a colgar en el canal de YouTube de ASOCEM. Están cordialmente invitados a participar de nuestros próximos eventos. El lunes 6 de junio a las 7 p.m. tendremos la conferencia White Topping, recapados con pavimentos rígidos, experiencia en Bolivia, que estará a cargo del ingeniero Rosendo Soruco. Los invitamos a estar atentos a la web de ASOCEM y a nuestras redes sociales para conocer de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y muchísimas gracias con todos. Muy buenas noches. Un gusto. Cuídense. Saludos. Muchas gracias.